3 días después del tifón, Alec Rhodes finalmente me contactó. Me envió un mensaje corto: ven a recogerme a casa de Tessa. Antes, cada vez que llamaba, lo dejaba todo y acudía a él sin dudarlo. Pero esta vez, estaba preparando gachas y simplemente le respondí: toma un taxi a casa. Media hora después, Alec entró por la puerta principal, arrastrando su maleta y con el ceño fruncido. Ni siquiera he llegado a casa todavía, y tú estás aquí sentado comiendo. Espetó. Me detuve con la cuchara a medio camino de mi boca y lo miré, confundida por su tono. Se quitó la chaqueta, claramente irritado. Deja de comer, ve a lavar la ropa en mi maleta, la señaló y agregó: ayer se fue la luz en la casa de Tessa por el tifón. Ni siquiera me he duchado. Ya se dirigía al baño cuando le dije con calma: no tengo tiempo, póngalas en la lavadora usted mismo. Se detuvo en seco, se dio la vuelta y me miró con clara frustración. Erin Clark, dijo con severidad, ¿terminaste con tu pequeño berrinche? Fue peligroso durante la tormenta y llegaste tan tarde, por eso me quedé en casa de Tessa. ¿En serio crees que tus celos son más importantes que mi seguridad? Tragué silenciosamente mi última cucharada de avena, tomé el tazón y lo llevé a la cocina. No tenía intención de discutir, pero Alex se quedó allí, mirándome, como si tratara de averiguar algo. Después de un momento, habló de nuevo, ahora con un tono que sugería que estaba tratando de justificarse. ¿Sigues molesta por esa publicación en las redes sociales? No, ya te lo dije, era solo una broma, continuó. Las amigas de Tessa se burlaban de ella por estar soltera. Publicó eso solo para salvar las apariencias. Causó algo de confusión, pero cuando vio que te gustó la publicación, entró en pánico y la borró. Incluso me pidió que se lo explicara. Luego, con un tono ligeramente burlón, agregó: ¿no te estás volviendo más joven, Erin? ¿Por qué sigues preocupándote por cosas como esta con una chica como ella? Casi me reí. Tessa Brooks tenía 28 años, apenas una niña, yo solo era un año mayor. Pero de alguna manera lo hizo sonar como si ya hubiera pasado décadas de mi mejor momento. No queriendo perder más aliento, lavé los platos y dije uniformemente: realmente no tengo tiempo para lavar tu ropa, necesito salir. Alec pareció genuinamente sorprendido. Normalmente al menos habría discutido un poco con él, pero hoy permanecí completamente calmado. Su expresión cambió justo cuando salí de la sala de estar. De repente se inclinó y me besó. Allí, dijo con satisfacción petulante: ahora puedes dejar de estar enojada. Me dio una mirada de reojo, como si confiara en que todavía tenía completo control sobre mis emociones, pero instintivamente lo aparté. El gesto me revolvió el estómago. Alec nunca había actuado así antes, incluso cuando estaba equivocado. Nunca intentó ganarme con afecto. Ni siquiera fingía disculparse. Entonces, ¿por qué ahora? Por Tessa, sin duda. Debe haberse dado cuenta de que lo que fuera a suceder entre ellos ya había sucedido en los últimos 3 días. Me limpié la cara casualmente y fui a la entrada para ponerme los zapatos. Alec me miró con incredulidad. Erin, ¿qué se supone que significa eso? Te doy asco. No, respondí sin emoción. Solo me gustan las cosas limpias. Parecía que estaba a punto de explotar, pero antes de que pudiera hablar, sonó mi teléfono. El viaje compartido que había pedido había llegado abajo. Viéndome lista para irme, Alec de repente extendió la mano y me agarró la muñeca. Su expresión era una extraña mezcla de pánico y confusión. ¿A dónde vas?, preguntó. A la oficina, respondí. Dejó escapar un suspiro, luego dijo rígidamente: cancela el viaje, te llevaré. El auto que se ofrecía a conducir era el que yo le había regalado. Sin embargo, casi nunca me dejaba viajar en él. Esta repentina muestra de consideración era tan impropia de él que instintivamente quise negarme. Antes de que pudiera responder, él ya había recogido las llaves y caminado delante de mí, completamente en personaje, enérgico y dominante, sin muchas opciones. Cancelé el viaje y lo seguí escaleras abajo. Tan pronto como me senté en el asiento del pasajero, mis ojos se posaron en algo inesperado: una pequeña pegatina de dibujos animados en el tablero rojo reservado para novia. Alec era conocido por ser ordenado y minimalista, odiaba las decoraciones innecesarias en su auto. El hecho de que esto estuviera allí decía suficiente sobre quién lo había puesto. Me miró de reojo, claramente esperando una reacción. En el pasado, cuando notaba cosas como esta, rastros de Tessa, le preguntaba sobre ellas, solo para encontrarme con regaños o evasivas, pero esta vez, no dije nada en absoluto. 10 minutos después, Alec de repente golpeó el volante con frustración y me espetó: ¿eres mudo o algo así? Si tienes preguntas, solo pregunta. Lo miré desconcertada. No tengo nada que quiera preguntar. Su ira pareció ahogarse a mitad de camino. Se sentó allí un rato, su expresión rígida, antes de murmurar finalmente: esa pegatina fue idea de Tessa.
pensé que iba a lavar el auto pronto de todos modos, así que no me molesté en detenerla, agregó rápidamente, no pasa nada entre nosotros. Deja de actuar tan celoso por nada, asentí levemente y simplemente respondí, está bien, la verdad es que realmente ya no me importaba lo que sucediera entre los dos. Alec me miró y continuó, casi como si estuviera tratando de explicarse, durante el tifón. Me quedé en su casa porque me preocupaba que estuvieras en la carretera, Tessa aún es joven y estaba sola, pensé que sería bueno para mí quedarme y hacerle compañía, hizo una pausa, luego agregó, pero siempre la he visto como una hermana menor. No hay nada más que eso, no deberías pensarlo demasiado, asentí con una sonrisa amable, ustedes dos son como hermanos, lo entiendo, confío en ti, en el pasado, habría explotado en celos, Alex siempre me calmaba con esas mismas palabras. Ahora simplemente las estaba repitiendo, el rostro de Alex se ensombreció, de repente me miró fijamente y gritó, ¿qué pasa con tu tono sarcástico? Ya lo he explicado todo, ¿qué más quieres? ¿Estás tratando de presionarme demasiado? Suspiré, no, en serio, no creo que hayas hecho nada malo, pero antes de que pudiera terminar, Alec frenó de golpe y gritó, sal, lo miré desconcertado, todavía confundido, abrí la puerta y salí. Del coche solo había caminado unos pasos cuando lo escuché llamar mi nombre detrás de mí, no me di la vuelta, en cambio, aceleré el paso, realmente no entendía que había desencadenado su arrebato, si me importaba su cercanía con Tessa. Me acusaban de ser mezquina y celosa si estaba de acuerdo con él, todavía explotaba, era imposible de complacer, la oficina todavía estaba a 1 kilómetro de distancia, así que decidí caminar el resto del camino, hoy. Había venido principalmente a entregar mi renuncia, me había quedado en esta ciudad y había aceptado este trabajo solo por Alec, había rechazado la oportunidad de heredar el negocio de mi familia, incluso cortando lazos con mis padres para quedarme aquí con él, eso fue hasta hace 3 días. Cuando golpeó el tifón, había salido en la tormenta para recoger a Alec, solo para que me abandonara a mitad de camino sin decir palabra. En mi camino de regreso, fuertes vientos aullaron a mi alrededor y fui golpeado en el hombro por escombros que caían. Esa noche no pude dormir por el dolor. Luego yo vi la última publicación de Tessa en las redes sociales, ese fue el momento en que me di cuenta de que era hora de dejarlo ir. Me dolía el cuerpo y mi espíritu se sentía aplastado, y luego, de la nada, mis padres llamaron. Erin, mi madre dijo suavemente, vimos las noticias sobre la tormenta, por favor no salgas, mantente a salvo. Escuchar su voz, cálida y llena de preocupación, rompió algo en mí, toda la tristeza y frustración que había estado conteniendo salió a borbotones, y apenas podía hablar entre lágrimas. El amor al que me había aferrado durante tanto tiempo, resultó ser nada más que una broma. Les dije que volvería a casa y acepté recuperar mi lugar en el negocio familiar. Incluso reservé un vuelo para pasado mañana. En cuanto a Alec y a mí, era hora de terminar las cosas. Cuando llegué a la oficina, fui directamente a mi gerente Chen Chin, y presenté mi renuncia. Para mi sorpresa, no parecía sorprendida en absoluto. De hecho, se veía bastante seria mientras trataba de disuadirme. Erin, las parejas pelean todo el tiempo, solo dale unos días y háblalo, no tienes miedo de que Alec nunca te perdone si seguí presionando así. Fue entonces cuando me di cuenta de que Alec ya la había llamado con anticipación, me dijo que te avisara, dijo con cuidado, te ha bloqueado y no volverá a casa esta noche, quiere que reflexiones sobre las cosas. Me di cuenta entonces. Había convertido nuestra discusión privada en un mensaje público, algo que nunca había hecho antes en el pasado. Me habría aterrorizado perderlo, me habría tragado mi orgullo y habría corrido hacia él para hacer las paces, pero esta vez, todo lo que sentí fue lo infantil que era todo. Le expliqué que ya habíamos roto y que mi renuncia no fue una decisión precipitada, lo había pensado detenidamente. Aún así, Chen Qing parecía dudosa. ¿Has amado a Alec durante tantos años? ¿De verdad estás lista para irte? Asentí sin dudar. Solo entonces suspiró y comenzó a procesar el papeleo. Cuando regresé a casa, esperaba que el lugar estuviera vacío, pero en cambio vi a Alec de pie en la sala de estar, vestía un traje nuevo y estaba parado frente a Tessa, mostrándolo con una sonrisa encantadora. Tessa, preguntó, ¿cómo me veo? Los ojos de Tessa brillaron mientras giraba a su lado como una fan adoradora. Te ves increíble, Alec, cuando crezca, quiero casarme con alguien como tú. Mientras pasaba, Alec me lanzó una rápida mirada antes de caminar directamente hacia Tessa. Su voz, baja y magnética, se escuchó claramente por la habitación. Alec dijo, Tessa, ¿puedes echarle un vistazo a mi corbata? Algo parece extraño. Tessa me dio una mirada de suficiencia antes de responder con una vacilación fingida. Mayor, esto podría no ser apropiado, ¿no deberías preguntarle a tu esposa en su lugar? Alec dejó
Escapar un resoplido frío. Esposa, ¿qué esposa? No hay esposa. Con eso, se giró hacia Tessa y, justo frente a mí, la dejó ajustar su corbata, luego la rodeó con un brazo por los hombros y salió por la puerta principal con ella. Sabía que lo estaba haciendo para provocarme. Si esto hubiera sucedido antes, probablemente habría perdido los estribos y habría intentado detenerlo, pero ahora, extrañamente, no sentí nada, solo una extraña sensación de calma en medio de la noche. Me despertó de repente. El timbre agudo de mi teléfono, era el hijo Cheon, uno de los amigos de Alec. Su voz era urgente. Erin, Alec está borracho, necesitas venir a recogerlo a Emperor KTV. Envió una foto junto con el mensaje en la imagen. Alec estaba desplomado en los brazos de Tessa, un brazo envuelto cariñosamente alrededor de su cuello. A sus amigos nunca les había gustado mucho, siempre decían que era demasiado serio, demasiado simple, carente de emoción. Algunos de ellos incluso habían comenzado a enviar a Alec y Tessa juntos, deseando en voz alta que terminaran como pareja. Por eso me sorprendió que el hijo Cheon se molestara en llamarme. Antes de que pudiera procesarlo, escuché el sonido de un vidrio rompiéndose en el fondo, seguido por Alec gritando borracho. La voz de Alec era fuerte y arrastrada. No la llames, no necesito que esa mujer me cuide, pasaré la noche en el entonces hijo de Tessa. Cheon, interrumpió apresuradamente. Erin, si no llegas pronto, Alec se va a casa con Tessa. Dejé escapar un largo bostezo. Perfecto, Tessa es muy buena manejando a personas como él. Con eso colgué y volví a dormirme. No supe cuánto tiempo pasó antes de escuchar el crujido de la puerta principal al abrirse. Momentos después, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Alec irrumpió, su rostro nublado por la ira, me señaló con un dedo y espetó. Erin, ¿por qué no viniste por mí? ¿No te importa si pasa algo entre Tessa y yo? Todavía aturdido, me froté los ojos y me incorporé lentamente, tratando de ordenar mis pensamientos. Recordé las veces que solía quedarse fuera toda la noche ignorando mis llamadas. Corría a buscarlo, solo para finalmente encontrarlo en algún bar, donde me regañaba delante de todos sus amigos. Todavía podía recordar las miradas burlonas de sus amigos mientras me gritaba, Erin, ¿por qué eres tan controladora? También necesito espacio, pero ahora, cuando me mantuve fuera de su camino, regresó exigiendo respuestas. Realmente no pude entenderlo. Después de un momento de silencio, respondí con calma, eres un hombre adulto, confío en que conozcas tus límites. Además tienes derecho a tu propia vida y tus propias decisiones. Mi tono firme pareció tomarlo por sorpresa, me miró fijamente durante un largo rato, su expresión ilegible, luego con una sonrisa maliciosa tirando de sus labios, dijo en voz baja. ¿Estás seguro de que no estás celoso? Dudó. Luego agregó, esa foto que envió Sanchón, simplemente perdí el equilibrio y accidentalmente me apoyé en Tessa. Bostecé de nuevo y miré el reloj, ya eran las 2 de la mañana. Alec continuó. Si realmente te molesta, tal vez la próxima vez que beba, pueda llevarte conmigo. Cuando permanecí en silencio, hizo una pausa, luego habló más bruscamente, ¿de verdad quieres que deje de ver a Tessa por completo? ¿Eso es lo que quieres? Negué con la cabeza. Eso no es lo que quise decir. Creo que ustedes dos son solo amigos. Bostecé de nuevo y suspiré, estoy muy cansado, ¿podemos hablar de esto mañana? Su rostro se oscureció por la frustración, había confusión en sus ojos como si ya no me entendiera. De repente, dio un paso adelante, se quitó la chaqueta y se metió en la cama a mi lado, envolviéndome con sus brazos con fuerza, murmuró, Erin, ¿qué está pasando contigo? Es porque te he estado ignorando estos últimos días. Me besó en el cuello y susurró, entonces déjame compensarte, ahora mismo. Sus manos comenzaron a vagar. En el pasado, cuando Alec tomaba la iniciativa así, me sonrojaba y silenciosamente dejaba que sucediera, pero esta noche lo detuve. Lo siento, estoy exhausto, simplemente no estoy de humor. Su expresión se congeló, al segundo siguiente su rostro se retorció de ira, no sabes lo afortunado que eres, espetó, luego abrió la puerta de golpe. Y salió furioso. En la noche escuché que la puerta principal se abría y se cerraba, parecía que Alec había salido de la casa. En el pasado, siempre que perdía los estribos, lo habría perseguido, persuadiéndolo y disculpándose solo para calmarlo, pero ahora, simplemente apagué el luz, volví a acostarme y me fui directo a dormir. Donde quiera que Alec fuera, ya no era mi preocupación, sabía que estaría bien. A la mañana siguiente, cuando me desperté, todavía no había regresado. Mañana, me iría a casa. Acababa de terminar de empacar mi maleta cuando mi mejor amiga, Wendy, me llamó para decirme que estaba organizando una cena de despedida para mí. Cuando estaba saliendo con Alec, él nunca me permitía salir con amigos. Y especialmente le desagradaba Wendy, tenía una forma de controlar todo lo que hacía, y con los años, apenas había visto a las chicas, pero ahora que me iba,
quería pasar tiempo con ellas como es debido, despedirme de la manera que quería. Me registré en el hotel y luego bajé al comedor privado donde las chicas ya estaban reunidas, la mayoría de las caras me eran familiares, nos conocíamos desde hacía años, el único desconocido era un joven de unos 20 años, Wendy sonrió mientras lo presentaba, este es Brian, mi estudiante de tercer año de la universidad, él también se muda de regreso a Riverton, al igual que tú, ustedes dos son de la misma ciudad natal, así que pensé que sería bueno que te conectaras, todos comenzaron a burlarse de mí, animándome a agregar al guapo recién llegado en las redes sociales, me reí y extendí mi teléfono, escaneando su código sin dudarlo, pero justo cuando hice clic para agregarlo, escuché la voz de Alec rugir detrás de mí, llena de rabia. Erin, sobresaltada, me di la vuelta. Alec estaba entrando en la habitación, con Tessa justo detrás de él, se acercó a mí, sus ojos brillaban de ira, luego se giró bruscamente para mirar a Brian y anunció con voz áspera, lo siento, pero Erin es mi novia, no le permito intercambiar información de contacto con otros hombres. Brian me miró claramente desconcertado, ni siquiera había hablado todavía cuando presioné tranquilamente agregar en la pantalla, en el momento en que desapareció la confirmación. El rostro de Alec se volvió de un tono oscuro tormentoso, no volvió a gritar, pero la forma en que me miró, fue como si quisiera destrozarme con sus ojos, la atmósfera en la habitación se congeló, simplemente entonces Tessa dio un paso adelante, tratando de aliviar la tensión. Con su habitual tono empalagoso, Erin, pasé toda la noche consolando a Alec, por favor no lo molestes otra vez, me dirigió una mirada significativa y agregó, nos vimos de casualidad en nuestro camino después de la cena, corrió de inmediato. Todavía se preocupa por ti, ¿cómo puedes agregar a otro chico? Eso no es muy propio de un líder, ¿verdad? La mandíbula de Alec se tensó mientras continuaba mirándome fijamente. Tessa, por supuesto, siguió adelante fingiendo ser la pacificadora. Erin, si te incomoda que esté aquí, puedo irme ahora mismo, no quiero interponerme entre tú y Alec. Ella siempre había jugado este mismo juego, provocando problemas mientras actuaba inocentemente, solía caer en él discutiendo con ella y enojándome. Alec siempre se pondría de su lado sin importar qué, pero no esta noche, solo la miraba como si estuviera viendo a un mal actor en un drama barato, dije casualmente, por supuesto que no, ya estás aquí, toma asiento, saludé, los demás se sentaron también y luego tomó el asiento junto a Brian, quedaban 2 asientos vacíos. Alec estaba allí de pie con una cara sombría, su mirada fija en mí, sabía lo que quería, esperaba que me moviera y me sentara a su lado, pero actué como si no me hubiera dado cuenta, sirviendo bebidas para los demás como si nada hubiera pasado. Después de servir a todos, Alec finalmente perdió la paciencia, dijo en voz baja y tensa, Erin, ven afuera conmigo, necesito hablar contigo. Sabía que Alec no quería causar una escena frente a todos, sería demasiado vergonzoso para él, pero no tenía intención de seguirle el juego, respondí con calma, si tienes algo que decir, dilo aquí. Su expresión se volvió aún más oscura, la presión en la habitación se espesó, comenzó a caminar hacia mí, claramente a punto de agarrar mi brazo. Pero antes de que pudiera, Wendy se levantó rápidamente y se interpuso entre nosotros, dijo con firmeza, Alec, basta, todos hemos visto todo lo que Erin ha pasado a lo largo de los años, tú y ella han resistido mucho juntos, yo siempre pensé que ustedes dos llegarían hasta el final. Dejó escapar un suspiro, levantando su copa, Erin se quedó en esta ciudad por ti, incluso después de pelearse con su familia, y ahora han roto sin importar las razones, ella se va mañana, deberían separarse en buenos términos. Luego miró a todos a su alrededor y agregó con una sonrisa amable, ya que tú y tu nueva novia también están aquí esta noche, ¿por qué no se sientan y toman una copa con nosotros? Démosle a Erin una despedida apropiada. Una por una, las chicas se pusieron de pie, levantaron sus copas y me ofrecieron palabras de despedida. Sonreí, tomé mi copa y la terminé de un trago, justo había abierto la boca para responder, cuando Alec de repente perdió el control y tiró su copa, como si acabara de escuchar algo demasiado impactante para creerlo. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras me miraba y preguntaba, Erin, ¿vas a regresar a River City? ¿Por qué no me lo dijiste? Luego. Su voz se volvió más aguda por la emoción, soy tu novio porque soy el último en saberlo. ¿Acaso te importo tú en absoluto? La habitual calma y pulida actitud de Alec se había ido, estaba claramente agitado, casi desesperado, mientras me confrontaba frente a todos. Por un momento, me sentí desorientada, ¿de verdad tenía miedo de que me fuera? En esta relación, Alec siempre había tenido la ventaja, siempre en control, nunca imaginé que llegaría el día en que perdería la compostura por mi culpa, pero rápidamente me di cuenta de la verdad para él. Yo era una mascota con la que podía jugar y controlar a voluntad,
el hecho de que me estuviera alejando debió haber sacudido esa sensación de poder. Lo miré en silencio y respondí, ¿me bloqueaste? ¿Cómo se suponía que iba a decírtelo? El rostro de Alec se tensó, rápidamente trató de justificarse diciendo, pero incluso si no pudieras contactarme, podrías haber contactado a uno de mis amigos, deliberadamente me ocultaste esto, ya he sido lo suficientemente paciente contigo. ¿Quién te dio el derecho de romper conmigo sin decir una palabra y simplemente irte así? Esa acusación me dejó momentáneamente sin palabras, su lógica retorcida no era nada nuevo para mí, pero aún así me atrapó. Con la guardia baja, los demás alrededor de la mesa se veían incómodos e intercambiaron miradas inquietas, sin saber cómo intervenir. Ofrecí una disculpa silenciosa a todos los presentes, luego miré más allá de Alec y me dirigí directamente a Tessa, por favor saca a tu novio afuera. Tessa se congeló, claramente no esperaba esa reacción de mi parte. Cuando no se movió, pregunté de nuevo, esta vez con más firmeza, ¿quieres que llame a seguridad? Alec, ahora sintiéndose humillado e ignorado, salió de la habitación furioso. Tessa lo siguió rápidamente. Me acerqué y cerré la puerta con calma, luego me volví hacia el grupo con una sonrisa alegre. Bueno, ahora está tranquilo de nuevo, sigamos bebiendo. Wang Qian me miró con preocupación y susurró, ¿de verdad rompieron? Asentí. Ella dudó como si no estuviera segura de si continuar. Luego dijo honestamente, cuando empezaste con Alec, siempre sentí que algo no estaba bien, él es demasiado controlador, demasiado arrogante, tal vez sea algo bueno que rompieran, eres la única hija de una familia adinerada en River City. Creciste con todo, incluso tienes minas familiares, pero dejaste todo eso atrás y viviste años de dificultades aquí, solo por él, ahora es momento de regresar y disfrutar la vida, hay muchos jóvenes por ahí esperando a alguien como tú. Sabía que ella estaba tratando de consolarme, todos cerca de mí habían presenciado cuánto me había sacrificado por Alec a lo largo de los años, una ruptura repentina seguida de una mudanza de regreso a casa. Cualquiera asumiría que había sufrido profundamente y no podía recuperarme, pero yo era la única que sabía la verdad. Un corazón roto no sucede de la noche a la mañana, el tiempo que pasó en casa de Tessa durante el tifón fue solo la gota que colmó el vaso. Durante los últimos 5 años, Alec me había lastimado innumerables veces, a veces pasaba mi cumpleaños con Tessa, otras veces la traía a nuestras citas, y esos eran solo los desaires obvios, había muchos más, había cedido una y otra vez tratando de calmarme, tratando de perdonar, pero todo tiene un límite y una vez que ese límite se cruza, irse se convierte en la única opción. Esa noche mis amigas me hicieron compañía y bebimos bastante. Brian, nuestro dulce penúltimo año de la escuela, amablemente siguió sirviéndonos agua y preguntándonos cómo estábamos, las chicas lo molestaron un poco y el ambiente se aligeró. Cuando llegó el momento de irme, decidí salir y comprar una botella de agua, pero al salir del hotel, vi a Alec sentado en un banco de piedra junto a la entrada, fumando en el momento en que me vio apagó el cigarrillo y corrió hacia mí, su voz estaba tensa y llena de ira apenas contenida. ¿Por qué no saliste a buscarme? Esta es la segunda vez que haces esto, respondí con calma, tu novia ya fue tras de ti. Ante la palabra novia, su expresión se volvió aún más agitada, espetó, solo estás celoso, admítelo, estás celoso y no lo dirás, no pasa nada entre Tessa y yo, nada en absoluto, ¿cuántas veces tengo que decírtelo antes de que me creas? Salió antes y la despedí, su voz alzada empezó a llamar la atención de los peatones cercanos, lo agarré del brazo y lo llevé a un rincón más tranquilo. Cálmate, Alec, lo hecho está, ya rompimos, no me importa si estás con Tessa Brooks o Tessa Morgan. Nada de eso me concierne ya. Alec me miró atónito como si oyera las palabras por primera vez. Tras un largo silencio, finalmente preguntó, con la voz temblorosa, ¿así que de verdad estás rompiendo conmigo? Sí, dije sin dudar, esas simples palabras parecieron causarle más dolor del que esperaba, se quedó en silencio un rato, luego preguntó con voz ronca, ¿cuándo es tu vuelo? Mañana, cancélalo, ven a casa conmigo primero, hablemos de esto por favor. Alec me agarró la mano, intentando controlar sus emociones, pero negué con la cabeza y dije en voz baja, no, ya saqué mis cosas. Se quedó paralizado, aturdido, claramente no esperaba que en un solo día me hubiera decidido y actuado en consecuencia sin dudarlo. Abrió la boca para decir algo pero su teléfono sonó antes de que pudiera articular palabra. En el momento en que contestó, escuché la familiar y lastimera voz de Tessa al otro lado. Mayor, tuve un accidente automovilístico, ¿puedes venir? Estoy en el hospital de la ciudad. Tengo mucho miedo. En el momento en que mencionó el accidente, la expresión de Alec cambió, el pánico brilló en sus ojos,
me quedé allí, sintiendo una especie de amarga claridad. Si realmente estaba herida, ¿cómo podía seguir hablando con ese tono suave y delicado? Pero por supuesto, Alex siempre caía en la trampa, como era de esperar. Me miró en tono de disculpa y dijo: Erin, tengo que ir al hospital, Tessa no tiene familia aquí, por favor espérame, no te vayas, lo digo en serio, solo espera. Suavemente solté mi mano de su agarre. Vete, ella te necesita más que yo. Alex me miró por un largo momento, luego se dio la vuelta y se fue sin dudar. Era una escena que había visto repetirse demasiadas veces. Tessa siempre encontraba alguna excusa o emergencia para alejarlo y Alex siempre caía en ella. Solía enojarme, solía llorar, pero ahora, simplemente me sentía aliviada. Después de recoger una botella de agua de la tienda cercana, regresé al hotel y me fui a la cama temprano, a las 2 de la madrugada. Me desperté, me preparé y me dirigí al aeropuerto. Antes de irme, revisé mi teléfono. Alec había enviado un mensaje: por favor espérame, no te vayas, las cosas están complicadas por parte de Tessa, y tengo que quedarme con ella. Solo descansa en el hotel por ahora. Hablaré contigo cara a cara cuando regrese. Hagas lo que hagas, no vueles a casa sola, prometo que estaré allí en no más de 1 hora. Pero 1 hora después, el avión ya estaba en el aire, las mismas viejas promesas, las mismas dulces palabras. Las había escuchado todas antes. Esta vez no me molesté en seguirle el juego, fui directo al aeropuerto. Justo cuando estaba a punto de bordo, sonó mi teléfono. Era Alec, se lanzó directamente con el mismo tono que siempre usaba cuando trataba de controlar las cosas. Erin, ¿dónde estás? Te dije que me esperaras, ¿por qué no estás en el hotel? Luego su voz se volvió aguda. No me digas que ignoraste mis mensajes. Tessa tuvo un accidente automovilístico. ¿De verdad esperas que la deje y corra hacia ti? Hizo una pausa para respirar. Luego agregó rápidamente: olvídalo, lo revisé, aún no has abordado, solo espera en el aeropuerto, iré a buscarte. Vi que la fila de embarque avanzaba, respondí rotundamente: no es necesario, estoy subiendo al avión ahora. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Todavía podía escucharlo llamar mi nombre cuando terminó la llamada. No pude evitar sentirme un poco divertida. Si realmente quería evitar que me fuera, habría venido hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta ahora? No era que todavía tuviera sentimientos por él, solo estaba harta de su falta de sinceridad. Durante horas después el avión aterrizó, mis padres ya estaban esperando afuera del aeropuerto para recógeme. No los había visto en tanto tiempo. Mi madre tenía más líneas en su rostro y la espalda de mi padre estaba notablemente encorvada. Mi nariz hormigueaba de emoción. Había peleado con ellos tantas veces por Alec, tantas palabras duras, tantos portazos. Mi padre y yo incluso habíamos dejado de hablar, y sin embargo, al final, fueron mis padres quienes me dieron la bienvenida a casa. Rápidamente me sequé las lágrimas y me apresuré a saludarlos con una sonrisa. Mi madre extendió la mano para limpiarse las suyas y me dio una ligera palmada en el brazo. Pequeño bribón, finalmente regresaste. Luego regresamos juntos a la villa familiar. Mi abuelo ya estaba esperando en la puerta. No me regañó, solo sonrió y dijo cálidamente: es suficiente que estés en casa. Después de terminar nuestra primera cena de reunión, regresé a mi habitación e inmediatamente noté que mi teléfono estaba inundado de llamadas perdidas de Alec. Justo cuando estaba a punto de bloquear su número, el teléfono comenzó a sonar de nuevo. Cuando respondí, la voz de Alec llegó, ronca y cansada. Erin, ¿realmente regresaste a casa? Respondí con un vago zumbido, tratando de no involucrarme. Continuó rápidamente: pero te dije que volvería, pensé que podríamos sentarnos y hablar las cosas, incluso si cometí errores. Deberías darme una oportunidad para arreglarlo. Nos conocemos desde hace 7 años, hemos estado juntos durante 5, ¿cómo puedes ser tan desalmado? Alex siempre hacía esto, convirtiendo cada conversación en culpa y reproche. No me quedaba paciencia. Así que lo interrumpí. Alec, ya hemos roto, ¿podrías dejar de molestarme por favor? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. No podía escuchar nada más que el leve sonido de él fumando, respirando tras respiración. En todos los años que llevábamos juntos, esto podría haber sido lo más duro que le había dicho. Incluso yo estaba aturdida por mis propias palabras. Alex se recuperó rápidamente, su voz se volvió aguda e inquieta. No me importa. No estoy de acuerdo con esta ruptura, no va a suceder, solo te doy 3 días, después de eso volverás. Si no lo haces, iré a buscarte. Averigua qué quieres hacer. Colgó, fruncí el ceño. Esto no se sentía como Alec. Basada en todo lo que sabía sobre él, nunca le había importado tanto. Especialmente ahora, cuando Tessa acababa de tener un accidente automovilístico, nunca la dejaría voluntariamente de su lado. Aún así, dejé el pensamiento a un lado. Durante los siguientes 3 días,
Mi padre me animó a relajarme y descansar en casa antes de entrar en el negocio familiar. Pasé mi tiempo de compras con mi madre, poniéndome al día tomando té con viejos amigos. La vida se sintió fácil y plena de nuevo. Una tarde, mientras estábamos sentados en un café, uno de mis amigos de la infancia suspiró y dijo: Erin, la vida habría sido mucho mejor si hubieras regresado antes. ¿Por qué insististe en quedarte allí, sometiéndote a todo eso? Sus palabras reflejaron lo que había llegado a comprender en el fondo. Todos esos años, me había obligado a soportar una vida que no me trajo nada más que dolor, pero afortunadamente, finalmente había despertado. La parte buena de la vida aún estaba por venir. Un día, mientras jugaba al ajedrez con mi abuelo, sonrió y me dijo que quería presentarme para alguien. El joven era nieto de uno de sus viejos amigos militares y vivía aquí mismo en River City. Vendría hoy. Olvídate del último chico con el que estuviste, dijo el abuelo con una risita. Este joven es mucho más guapo que tu ex. No tenía ningún interés en el romance en este momento, pero tampoco pude rechazar la amabilidad del abuelo. Le dije que si el joven venía, podríamos vernos como amigos. Mientras seguíamos charlando, uno de los empleados de la casa entró corriendo y dijo: Señorita Erin, hay alguien llamado Alec aquí pidiendo verla. Alec, me esforcé tanto estos últimos 3 días por borrar ese nombre de mi mente, pero escucharlo en voz alta de nuevo envió un extraño aleteo por mi pecho. En realidad vino hasta River City para buscarme. Estaba a punto de decirle al personal que dijera que no estaba en casa, pero el abuelo habló con una suave sonrisa. Erin, si algo necesita terminar, es mejor terminarlo claramente. Sus palabras me hicieron detenerme. Tenía razón. Si Alec había llegado tan lejos, era mejor hablar cara a cara y darle cierre a todo esto. Salí y de inmediato lo vi a Alec, de pie bajo un árbol alto con una camisa blanca abotonada, las manos a la espalda, una bolsa de computadora portátil colgada sobre su hombro. Por un momento, fue como si el tiempo hubiera retrocedido. Se veía exactamente como cuando nos conocimos por primera vez. Me quedé allí aturdida, sintiendo el revuelo de recuerdos enterrados hace mucho tiempo, pero solo duró un segundo. 5 años de devoción unilateral, 5 años de tragarme mi orgullo. Esos dejaron cicatrices más profundas que cualquier recuerdo cariñoso podría cubrir. Recordé claramente cómo una vez le supliqué que volviera a usar esa camisa blanca, solo una vez, porque me recordaba cuando nos conocimos por primera vez. Pero Alec puso los ojos en blanco y espetó: Erin, eres una niña, esa es la camisa que más odio. Después de eso nunca más me atreví a mencionarlo. Después de todo este tiempo, Alec me ayudó a ponerme este vestido otra vez, pero ahora, ya no significaba nada. Desde la distancia, escuché a Alec llamar: Erin, corrió hacia mí. Pero el rostro que una vez tuvo el encanto infantil ya no era el mismo. El tiempo lo había cambiado, y también nosotros. Tomó mi mano, pero me aparté rápidamente. Un destello de decepción cruzó su rostro. Trató de persuadirme con una voz suave. Todavía molesto: vamos, no te enojes, vine hasta aquí para verte. Luego, con un poco de emoción, agregó: adivina qué te traje. Metió la mano en su bolso y con un aire de misterio, sacó una muñeca coleccionable de edición limitada. ¿Te gusta? Me sorprendí, sí, pero no me conmovió. Lo que sentí fue más agridulce que alegría, así que él siempre había sabido el tipo de cosas que me gustaban, simplemente eligió no importarle. Recordé una vez que fuimos de compras juntos, le compré a Alec montones de ropa y regalos sin dudarlo. Cuando pasamos por un escaparate, vi un juego de muñecas coleccionables que había querido por años. El juego completo costaba alrededor de $2000, pero Alec frunció el ceño y me detuvo. Incluso Tessa no gasta dinero en este tipo de cosas, dijo con frialdad. Eres demasiado mayor para estar jugando con juguetes. Luego agregó con irritación: todo lo que haces es concentrarte en estas cosas inútiles. ¿Por qué no ahorras ese dinero para apoyar mis planes de negocios? No me atreví a discutir, solo asentí, dejando de lado mis propios intereses en silencio, y nunca más compré otra figura mientras él estuviera cerca. Ahora, finalmente, me estaba dando una como regalo, pero ya no me traía felicidad. Era demasiado tarde. Cuando no hice ningún movimiento para aceptarla, Alec frunció el ceño. ¿Qué pasa?, respondí en voz baja. Ya no me gustan. Alec se sorprendió, su expresión vaciló, trató de recuperarse, forzando una sonrisa. Entonces dime que te gusta ahora. Te lo conseguiré. Si este hubiera sido el yo de antes, su gesto habría derretido mi ira, lo habría perdonado todo, pero no ahora. Ese tiempo había pasado, dije suavemente. Es bien, deberías regresar. Tessa todavía está en el hospital, ¿cierto? Deberías cuidarla. No quise decir nada con eso, solo dije lo que pensé que probablemente él también estaba sintiendo.
pero el rostro de Alec se ensombreció de repente, su tono cambió, el acto humilde se desvaneció. Erin, tienes que hablar así, no tienes idea de lo agotador que es esto para mí, ya te lo dije, no hay nada entre Tessa y yo, porque sigues dudando de mí. Incluso la dejé sola en el hospital solo para venir a verte, ¿qué más quieres? Mantuve la calma y lo miré a los ojos, entonces no pierdas tu tiempo, regresa. Alec pareció aturdido y luego enojado. Erin, ¿ya terminaste? Si sigues actuando así, juro que regresaré y estaré con Tessa, te dejaré para siempre. Lo miré y dije claramente, bueno, entonces, felicitaciones. Me di la vuelta para alejarme, fue entonces cuando Alec de repente entró en pánico. Me agarró del brazo y se apresuró a explicar, espera, eso no es lo que yo quise decir. Justo entonces, una voz clara llamó desde afuera, disculpe, ¿es esta la residencia Clark? Me di la vuelta y vi a alguien familiar, Brian Pierce, el joven que había conocido en una reunión a través de mi amiga Wendy. Me solté de la mano de Alec y caminé para saludar a Brian. Fue entonces cuando me enteré, él era a quien mi abuelo había estado tratando de presentarme, qué coincidencia, sonreí y dije, pasa. Mi abuelo estaba hablando de ti. Brian asintió cortésmente, pero sus ojos pronto se dirigieron a Alec, que estaba rígido a un lado, su rostro tenso por la frustración, como alguien curando una herida invisible. Si esto hubiera sido antes, habría corrido a consolar a Alec. Habría intentado hacerlo sonreír de nuevo, habría tenido miedo de molestarlo, pero ahora, no sentí nada en absoluto, sabía que esto era solo otro de sus trucos para llamar mi atención, así que pasé junto a Alec con Brian a mi lado, sin siquiera mirar en dirección a Alec. Solo cuando llegamos a la puerta principal escuché a Alec llamar detrás de nosotros, su voz desesperada, Erin, no me volví. Le sonreí a Brian y lo dejé entrar. Llevé a Brian a conocer a mi abuelo. Charlamos un rato y luego el abuelo, tan atento como siempre, encontró una excusa para dejarnos solos. Pero ahora que estábamos solos me sentí un poco incómoda. Después de todo, las 2 veces que tuve encuentros desagradables con Alec, Brian los presenció. Ese tipo de cosas probablemente incomodarían a cualquier hombre. Brian fue el primero en romper el silencio. Preguntó con suavidad, antes parecía que el señor Rhodes realmente estaba tratando de reconquistarte. ¿Crees que cambiarás de opinión? En la cena, mis amigos habían compartido bastantes historias sobre Alec y yo, medio borrachos y sentimentales, y Brian lo había oído todo. Negué con la cabeza y respondí, hay cosas que no se pueden deshacer, lo que se derrama no se puede recuperar. Brian me miró unos segundos y de repente sonrió. Dijo, el tiempo lo cambia todo, incluso a las personas. Cuando el amor se acaba, también puede ser el comienzo de algo nuevo. No comprendí del todo el significado de sus palabras, pero la forma en que me miró era suave, casi tierna. Después de una pequeña charla, llevé a Brian a dar un paseo por el jardín exterior de la villa. Ambos parecíamos entender sin decirlo, no volveríamos a mencionar a Alec. Nuestra conversación fluyó fácilmente, pasando de un tema a otro, ligera y agradable. Pero justo cuando comenzaba a relajarme sonó mi teléfono. La armonía entre nosotros se rompió. Para mi sorpresa, era Tessa llamando. En el momento en que contesté, su voz llegó, llena de ira. Erin, ¿qué le hiciste a Alec? Espetó, fue a Riverton a buscarte y ahora nadie puede alcanzarlo, te ama tanto. Y aunque tú ya no lo ames, no tienes que lastimarlo así, mujer sin corazón, gritó en el teléfono. Sus acusaciones venían como cuchillos, pero lo que me impactó fue una frase, Alec había desaparecido, solo habíamos estado separados durante 3 horas, él era un hombre adulto con un teléfono. Era imposible que algo grave hubiera sucedido tan rápido. Colgué sin molestarme en escuchar el resto del discurso de Tessa, pero al caer la noche y pasar la medianoche me encontré con algo inesperado. Tessa había publicado una alerta de persona desaparecida en sus redes sociales y no la habían borrado. Miré la pantalla, sin saber qué creer. En ese momento, recibí un mensaje de Brian, ¿necesitas ayuda para encontrar al señor Rhodes? Recordé lo que mi abuelo me dijo una vez. La familia de Brian tenía fuertes conexiones, y eran conocidos por resolver las cosas rápidamente. Puede que Alec y yo hayamos terminado, y los sentimientos se habían esfumado, pero después de tantos años juntos, seguía sin querer verlo en problemas, así que dije que sí, y le pedí ayuda a Brian. Pero ni siquiera 30 minutos después, me topé con una nueva publicación, esta vez de Tessa y Alec juntos. Habían anunciado oficialmente su relación en línea. En la foto estaban en la sala VIP de un aeropuerto, abrazados, con los dedos en la mano.
Entrelazados el subtítulo decía, siempre esperaré aquí a que te des la vuelta, al hombre que más amo. Me quedé mirando la imagen sin saber qué sentir, asco, ironía, lástima, todo lo que sabía era que era ridículo y tal vez un poco patético. Inmediatamente le envié un mensaje a Brian para disculparme, le dije que no se molestara en mirar más, Alec ya había regresado, Brian no dijo nada a cambio, pero no pude evitar sentir que me habían jugado, de nuevo, no era la primera vez en el pasado. Siempre que molestaba a Alec él me castigaba con mentiras, una vez fingió estar enfermo solo para hacerme sufrir, me dijo que tenía fiebre y necesitaba desayunar en su lugar favorito, a 30 kilómetros de distancia. Corrí bajo una tormenta para conseguirlo para él, para cuando regresé, empapado y temblando, yo mismo me enfermé, se burló y dijo, ¿eres realmente tan crédulo? Dije que estaba enfermo y me creíste, ¿porque no me miraste y lo viste por ti mismo? Pensándolo ahora, desearía poder volver atrás en el tiempo y darme una bofetada, había sido demasiado humilde, demasiado dispuesta a tirar mi dignidad, pero esa fue la última vez. Después de esa noche, volví a mi vida normal, pensé que Alec finalmente desaparecería de mi mundo. Pero unos días después, recibí una llamada de su amigo Sam, dijo, Erin, ¿sigues enojada? Esa publicación que Alec hizo con Tessa, ¿solo la hizo porque estaba enojado contigo? Realmente no lo creíste, ¿verdad? Solté una pequeña risa, Sam, Alec y yo hemos terminado hace mucho tiempo, ¿de verdad crees que algo de esto todavía me importa? Sancheón se atragantó por un momento, luego soltó una risa incómoda mientras trataba de suavizar las cosas entre Alec y yo, repitió las frases habituales, diciendo cuántos años habíamos estado juntos, lo difícil que había sido y que Alec no había tenido la intención de lastimarme, pero solo respondí con vagos asentimientos y sonrisas a medias, mi actitud permaneció indiferente de principio a fin. Finalmente dejó de hablar, luego desde la otra habitación, llegó el inconfundible sonido de una puerta cerrándose de golpe, lo supe de inmediato, Alec había estado escuchando a escondidas otra vez durante los siguientes días. Comencé a notar un patrón extraño, mi feed de redes sociales se inundó de repente con actualizaciones sobre Alec y Tessa, fotos de los dos en citas, publicaciones sobre las comidas que Tessa había preparado con amor para él, selfies sonrientes en lugares familiares y... todo provenía de amigos en común que una vez me conocieron como la pareja de Alec, pero permanecí callada, impasible, vertí mi atención en hacerme cargo del negocio familiar y seguí conociendo a Brian, quien se había convertido en una presencia constante en mi vida. Luego, aproximadamente un mes después, Alec me envió un mensaje largo y divagante, se leía como una carta sincera, rastreando cada detalle de nuestra relación. Desde el primer día que nos conocimos hasta donde estamos ahora, dejó al descubierto todas sus emociones, sus arrepentimientos, sus realizaciones, pero nunca leí todo, simplemente no tuve el tiempo o la energía. Unos días después de eso, Alec hizo algo aún más dramático, voló a través del país. Vino directo a mi oficina y esperó afuera toda la noche en medio de una tormenta torrencial. Cuando me vio a la mañana siguiente corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, sollozando incontrolablemente. Erin, gritó su voz áspera y rota. ¿Por qué nunca te enojas? No importa lo que haga, me amas, lo sé, no sé qué más hacer, estoy perdido, dime qué necesito hacer para que me perdones, por favor. Lo aparté suavemente poniendo espacio entre nosotros, luego dije en voz baja, porque ya no te amo, Alec. Si realmente quieres mi perdón, entonces por favor, no vuelvas a aparecer en mi vida. Sin mirar atrás, pasé junto a él y caminé hacia Brian, que me esperaba en la distancia. Más tarde, mientras llevaba a Brian a nuestra cita, pasamos junto a Alec, todavía estaba allí de pie bajo la lluvia torrencial, gritando al cielo en un ataque de desesperación. Sus llantos estaban llenos de la agonía de alguien que había perdido algo que finalmente reconoció como irreemplazable, pero ese mismo sentimiento de impotencia, de angustia silenciosa, lo había vivido poco a poco durante 5 largos años. Ahora, por fin, mi noche había terminado, la mañana había llegado y caminaba hacia un nuevo día, de la mano de alguien que me amaba de verdad. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. No dudes en compartirla. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo.